iglesia dice amén. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? A ver, ¿cuántos ya entendieron qué es la muerte? ¿Qué vimos que es la muerte? Por ejemplo, la muerte física, ¿qué es la muerte física? Diga, la separación del cuerpo y la parte espiritual, que es el alma. Hay muerte física, hay muerte espiritual y hay segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén? Si el que está a tu lado está respirando, está vivo físicamente, pero si no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Muerto qué? Espiritualmente. Toda persona que no tenga al Espíritu Santo está muerto espiritualmente. Yo cuando platico con alguien, la persona me empieza a decir, me empieza a hablar bien de sus hijos, de su familia, y me empieza a decir que son buenas gentes, que sus hijos son muy buenas personas, que no hacen nada malo, que sus padres fueron muy buenos. Y yo me pregunto, ¿nos salvaremos por hacer ciertas buenas obras? ¿Por qué la persona va a ir con Dios? A ver. ¿Por qué? Porque aquí tuvo la vida espiritual. A ver otra vez, ¿por qué alguien va a ir con Dios? Porque aquí recibió la vida espiritual, no porque se llegó a portar bien. Si tus parientes murieron sin tener al Espíritu Santo, ¿cómo murieron? ¿Cómo murieron? Espiritualmente, ¿cómo murieron? Estaban muertos. Es muy importante que lo entendamos. Hay quienes todavía no han entendido y piensan que por ahí si alguien se portó bien, se fue con Dios. Con todo el dolor de mi corazón, no se fue con Dios. Si aquí te mueres muerto espiritualmente, te van a resucitar para darte la segunda muerte. ¿Cómo es que yo sé que voy a la vida eterna? Porque aquí tengo vida espiritual. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo tengo esa vida espiritual? Dice la palabra que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. No dice que el que hace algunas buenas obras, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene al Hijo tiene al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tú estás vivo espiritualmente. Todo el que no tiene al Espíritu Santo, hermano, así sirva en la iglesia, hable la palabra y tenga ciertas buenas obras, ante Dios está muerto espiritualmente. Por eso es muy importante que ahorita que estás vivo físicamente, busques y tengas la seguridad de que tengas la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si mueres sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, sin tener al Espíritu Santo, te espera la segunda muerte. Ahora, ¿Dios nos creó ya separados? ¿Así nos creó Dios ya? No, ¿verdad? No. Cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía una relación con Dios, platicaba con Dios. Y Dios le dio un mandamiento a este hombre llamado Adán y le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué le iba a suceder? Iba a morir. Ahí, ¿y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron y por haber comido de ese árbol prohibido, entró la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, ¿qué hizo Dios con el hombre? Lo echó fuera del huerto del Edén. Hubo una separación del hombre con Dios y ahora el hombre está sin Dios, sin Cristo, sin conocer la voluntad de Dios. Esa es la evidencia de alguien que está muerto espiritualmente. Mira, vamos a verla. Vamos a verla. Efesios 2:11. Efesios 2:11. Alguien que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que no los conoce, que no conoce su voluntad, ¿cómo está espiritualmente? Muerto. Efesios 2:15. Ya lo tenemos. ¿Qué dijimos? Efesios 2:15, 2:11, 11, ¿verdad? Es 11, perdón. Ahí apunté mal la cita. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, un gentil es aquel que no pertenece al pueblo de Israel, éramos llamados como incircuncisión porque
nada más se circuncidaban los del pueblo de Israel, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, vean a alguien que está muerto espiritualmente. A ver, dile que está a tu lado. Fíjate a alguien que está muerto espiritualmente. Está sin Cristo. A ver, ¿cómo está? Sin Cristo. Tú vas a escuchar a mucha gente que te va a decir que si no estás en cierta religión o cierta iglesia, tú no eres salvo. Eso es mentira. No importa si no te quieres llamar cristiano, católico, lo importante es que tengas a Cristo, que estés unido a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, alguien que está muerto espiritualmente está sin Cristo, está alejado de la ciudadanía de Israel, o sea, no es pueblo de Dios. Podrá pertenecer a una religión. De hecho, hay gente que se llama cristiana y asiste a un lugar cristiano, pero no es pueblo de Dios. De hecho, él ni se considera pueblo de Dios. Ve a los que están a su alrededor como gente extraña. No los saluda como hermanos. No entiende lo que es el cuerpo de Cristo. Dile que está a tu lado, los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Somos los hijos de Dios, los que conocemos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres un verdadero creyente y el que está a tu lado es un verdadero creyente, ¿qué es de ti? Es mi hermano en Cristo, porque tenemos un mismo Padre que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted va a ver que en las religiones ni siquiera se llaman hermanos. Ellos pertenecen a una religión, a un grupo religioso, pero espiritualmente, ¿cómo están? Están muertos. ¿Por qué podemos saber que están muertos? Mira, una evidencia de alguien que está muerto es que no conoce al Dios verdadero y adora la creación. Con eso simplemente te das cuenta que todas las religiones, ¿cómo están espiritualmente? ¿A quién adoran todas las religiones? A la creación, a sus ídolos, a sus imágenes, a los animales. Nosotros adoramos al Dios vivo en espíritu y verdad. Entonces, alguien que no tiene a Cristo, que no es del pueblo de Dios, vive ajeno a los pactos de la promesa, ¿cómo está? Sin esperanza, diga, sin esperanza. ¿Cómo está alguien que no tiene a Cristo? ¿Qué le espera si muere sin Cristo? La segunda muerte, la muerte eterna. ¿Qué más alguien que está muerto espiritualmente? Sin Dios. ¿Cómo está? Sin Dios. Efesios 4:17. Gloria a Dios. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjate, alguien que está muerto espiritualmente, tiene el entendimiento, ¿cómo lo tiene? Entenebrecido, está cegado por el príncipe de este mundo, dice la Escritura. Vive, ¿cómo vive? Ajeno de la vida de Dios. No conoce la palabra, no guarda la palabra de Dios. Su creencia consiste simplemente en rituales, ceremonias, asistir a un lugar, pero no conoce la palabra ni la voluntad de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjese, aquí usted ya tiene que ir dándose cuenta, hermano, si está vivo o muerto espiritualmente. Si usted tiene a Cristo, se tiene que ver. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien tiene a Cristo, hermano, se tiene que ver en la persona, que esa persona ya es una nueva criatura, que ya no ama al mundo, que ya no practica el pecado, que ya tiene temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio de San Juan 14:15. Alguien que está muerto espiritualmente no ve al Espíritu Santo ni le conoce. A ver otra vez, el que está muerto espiritualmente no ve al Espíritu Santo ni lo conoce. A ver, San Juan 14:15, ¿verdad dijimos? Ayúdeme si me equivoco, hermano, porque de tantas citas luego apunto mal aquí. Sí, esa es la verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo va a estar el Espíritu Santo?
Fíjense, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Fíjate, si tú quieres saber si el que está a tu lado, o tu familia, o tú mismo, estás muerto o vivo espiritualmente, si tú conoces al Espíritu Santo y lo tienes en tu corazón, tú estás vivo. Si no lo conoces, ¿cómo estás? Muerto espiritualmente. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. A ver, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Qué te da testimonio que eres hijo de Dios? ¿Qué te da testimonio que eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabes que lo tienes? A ver, ¿cómo sabes que realmente el Espíritu Santo está en tu vida? A ver, ¿quién te convenció de pecado? El Espíritu Santo. Si tú dices, si tú tienes esta experiencia de decir, mira, yo antes no sabía que era pecado, ni me dolía pecar, pero cuando oí la palabra de Dios, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue que me convenció que era yo un miserable pecador. Me convenció que solo a través del sacrificio de Cristo yo alcanzo la justicia. Yo soy justificado por medio de Cristo, porque el Espíritu Santo convence de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y me convenció de juicio, que todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Por eso yo vivo confiadamente que por la fe soy salvo. No por mi vida perfecta, sino por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú eres guiado a toda verdad y tú tienes la Biblia como la autoridad de tu vida, tú tienes al Espíritu Santo. Pero si tú dices, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, sí leo la Biblia, pero también creo en ciertos libros, también creo en la Virgencita, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. El único Salvador verdadero es Jesucristo. El único Señor es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy fácil, hermano, cuando ya tienes el Espíritu Santo, ver quién está muerto y quién está vivo espiritualmente. Alguien que está en la práctica de pecado, lo vemos y decimos, este está muerto espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, en 1 Corintios 2:14, alguien que está muerto espiritualmente no puede entender las cosas de Dios. A mí me preocupa cuando en la iglesia se predica y la gente sigue viviendo igual, sin entender lo que es el evangelio, odiándose, aborreciéndose, peleando, viviendo en pecado. Me preocupa porque me doy cuenta que mucha gente sigue muerta espiritualmente, no puede entender las cosas de Dios. Miren, fíjense, alguien que está vivo espiritualmente y alguien que está muerto espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural habla de alguien que está vivo nada más físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A ver, ¿qué pasa con una persona que está muerta espiritualmente? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿cómo son? Locura. No, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahorita le platicaba yo con mi hermana Zaida que nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe cuando estamos en escasez, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en persecución. Es una oportunidad muy grande de dar testimonio de nuestra fe. A ver, si la gente viene con Vicente y lo ve que está tirado en una cama muriéndose, es una gran oportunidad para dar testimonio, para que conozcan al Dios en el cual hemos creído. Yo no, si alguien viene y me dice, ¿cómo estás? Físicamente me estoy muriendo, pero espiritualmente yo estoy vivo. Yo tengo la paz de Cristo, el gozo del Espíritu Santo, la vida eterna, sé a dónde voy, sé en quién he creído. Para mí la muerte es ganancia. ¿Y qué testimonio le estoy dando a esa persona? Mi fe. ¿En quién? En mi Señor Jesucristo. Pero si empiezo a chillar y a decir, ay Diosito, ¿quién me ayudará? Y va a decir, ¿y tú dices que crees en Dios?
estás muerto espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, un hijo de Dios ya ve lo que no se ve. Mira las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. El terrenal nada más va a ver lo terrenal, ve lo temporal. Todo lo que alcanzan a ver tus ojos físicos es temporal. El que está a tu lado es temporal. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no vemos lo temporal, vemos lo eterno. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos el cuerpo glorificado, esperamos a Cristo para la vida eterna. Sabemos en quién hemos creído, hermano. A mí me da mucha tristeza cuando un cristiano no puede dar testimonio de su fe. Cuando se muere alguien, ¿qué tienes que dar en ese momento? Testimonio de tu fe. Puedes llorar porque se acaba de morir un familiar, llora lo que quieras, pero habla la palabra y diles, nosotros sabemos en quién hemos creído. Mi familia, aunque está muerta físicamente, tiene vida eterna. ¿O no dice así la palabra de Dios? Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, hay muchas oportunidades que Dios nos da para dar testimonio de ¿qué? De nuestra fe. Ahora, la gente que no entiende va a decir, esa gente está loca. El evangelio para esa gente es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, hermano. Que vean en ti que tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Si no tienes trabajo, ¿vas a estar chillando con la gente? ¿Vas a ir al monte de Piedad a empeñar tus cosas para comer? ¿O vas a humillarte delante de aquel que dijo, no te dejaré y no te desampararé? ¿Dónde vas a ir? A mí me da tristeza de esa gente que dice que es cristiana y dice creer, y cuando viene la prueba, hermano, se ve que no cree. No cree. Le invade el miedo, la tristeza, la angustia. Un verdadero creyente da testimonio y sabe en quién ha creído. Porque está vivo como espiritualmente, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, aquí el hombre natural dice que no las puede entender, ¿verdad? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Te acuerdas tú cuando Jesucristo le dijo a un hombre, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Qué dijo este hombre? ¿Cómo entendía él que tenía que nacer de nuevo? Otra vez físicamente. Otra vez volverse a meter al vientre de su madre y volver a salir del vientre. Él no entendía lo que es terrenal y lo que es ¿qué? Espiritual. Cristo le dice, mira, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Tienes que oír el mensaje de salvación, la palabra de Cristo y creerla, y en ese momento naces de nuevo. ¿Cuántos amén? ¿Quién ha nacido de nuevo? Quien escuchó el mensaje, el evangelio, lo creyó, en ese momento viene el Espíritu Santo y naces de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí en ese momento recibes ¿qué? La vida de Dios, la vida espiritual. En ese momento sucede lo que dice que somos resucitados. ¿Se acuerda que hace una semana qué dijimos cuando alguien resucita físicamente? ¿Qué le pasa? ¿Alguien se acuerda? Regresa su alma. Nosotros regresamos con Dios. El Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Hay gente que no sabe, dile a que está a tu lado, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es nuestro cuerpo? Allá afuera la gente cree que Dios habita en una casa hecha por manos humanas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestros cuerpos de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Somos templo del Espíritu Santo. Vaya usted a Mateo 8:21. Mateo 8:21. Gloria a Dios. Aquí Jesucristo les estaba diciendo a varios de sus discípulos que lo siguieran, que fueran a predicar su evangelio. Y alguien le dice, otro de sus discípulos le dice, Señor, permíteme que vaya primero. ¿Y qué quería hacer? Ahí un discípulo le estaba diciendo a Cristo, mira, mi Padre aún vive.
yo lo tengo que cuidar. Déjame que él viva sus días, que muera, yo lo entierre y entonces te sigo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver, ¿de qué les está hablando ahí Jesucristo? De la muerte espiritual. Le está diciendo, mira, todos tus parientes que no creen en mí están muertos. Deja que esos entierren a sus muertos. ¿Quién le entendía ahí? No le entendían. Hermano, cuando alguien tiene al Espíritu Santo, habla la palabra en el sentido espiritual y la gente no entiende nada. Por eso a Jesucristo no lo podían entender. ¿Cuántos ya entendieron que tienes que perder tu vida aquí para ganar la vida eterna? A ver, ¿cuántos ya lo entendieron? Y si lo has entendido, ¿por qué pones primero tu trabajo, tu dinero, tu tiempo que a Dios? A ver, porque una cosa, mira, una cosa es que dices amén. Cuando iniciamos la adoración, estamos como 15, dispuestos a dar nuestra vida entera, tiempo, dinero, todo, porque sabemos que vamos a ganar ¿qué? La vida eterna. Para nosotros el primer lugar, ¿quién tiene que ser? Dios. Amanece y ¿quién es el primero que viene a mi mente luego? Dios, Jesucristo, y empiezo a hablar con Él, ya lo traigo en mi mente, traigo su palabra en mi mente, voy a mi trabajo y deseo oír su palabra, leer su palabra, llega la noche y tengo deseos de hablar con Él, porque Él es toda mi vida. Yo ya no vivo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, hermano, si todavía tu primer lugar es tu dinero, tu negocio, puede ser que aún estés muerto. Porque una evidencia de alguien que ha resucitado, su mirada está en las cosas de arriba. A ver, una evidencia de alguien que ha resucitado, su mirada está en las cosas de arriba. Sabe que vino desnudo, que se va a ir desnudo, que tenemos que hacer tesoros allá arriba, no aquí abajo, que debo de aprovechar bien el tiempo en las cosas de Dios, ser rico para Dios, servirle a Dios, porque es lo único que va a permanecer. ¿Qué es lo único que va a permanecer? Hay quienes no han entendido, hermano, mira, a muchos les va a pasar lo que dice la historia, que había un hombre que tenía muchos bienes y ¿sabes qué estaba pensando? ¿Cómo hacer más bienes? Y dice, pues voy a hacer mis graneros más grandes para tener más. Y le dice Dios, eres un necio, eres un necio. Esta noche vienen por tu alma y si estás muerto espiritualmente, te van a resucitar para darte la segunda muerte. Hermano, alguien que ya tiene a Cristo, que tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo anhela celosamente. Es alguien que ya, mira, entiende que todo lo de aquí es temporal, que con que tenga que comer y que vestir debe de tener contentamiento y está deseando las cosas que ya vienen, que son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo le dijo a los judíos, destruyan el templo y en 3 días lo levanto. ¿Qué entendieron los judíos? Que estaba hablando del templo de piedra. No podían entender las cosas que espirituales. No lo podían entender. Aquí, ¿cuántos entienden lo espiritual? ¿Nada más uno? ¿Cuántos? A ver, ¿cuáles son los tesoros que Dios nos dejó? ¿Su palabra? ¿Cuántos atesoraron ayer? ¿Cuántos ayer leyeron la Biblia, escucharon 2, 3 predicaciones? ¿Cuántos lo hicieron? Si tú lo hiciste y de corazón, tú entiendes las cosas espirituales. Pero si te dedicaste 10 horas a tu trabajo, eres terrenal, piensas en lo terrenal y posiblemente el Espíritu Santo no esté en tu vida. Porque el Espíritu Santo, hermano, me anhela celosamente. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos reímos de los judíos, así decimos, pobre gente, no entendía. La iglesia está llena, hermano, de gente que no entiende. No entiende. Matrimonios que se siguen peleando y dice Cristo, si tú aborreces a tu esposa, estás muerto. Y platicamos con la persona y le vale y sigue ofendiendo a su esposa. ¿Cómo está? Muerto. Y por más que le decimos y lo lee en la Biblia y nos enteramos, se siguen peleando, siguen gritando, se siguen ofendiéndose. La Biblia dice que si alguien aborrece, está muerto. ¿Entenderá las cosas espirituales? No las entiende, hermano. Porque mira,
Hay gente que no ha nacido de nuevo. Yo siempre les he dicho esto, hermano, con todo respeto. No importa si tienes 100 años ya en el Evangelio. 100 años, 50 años, 20 años, no importa. Si no has nacido de nuevo, vas a la condenación eterna. ¿A dónde vas? Esto no es de años. Esto puedes tener 2 meses. Y si ya naciste de nuevo, tú ya tienes la vida eterna. ¿Qué tienes? Yo me asombro de gente que está viniendo ahorita a Cristo, me asombro, que tienen bien poquito y ya tienen un hambre de Dios, ya tienen temor de Dios. Veo otros que ya tienen 10 años, siguen en las cosas del mundo, sin temor de Dios, practicando el pecado. Hermano, Cristo ya viene. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 8:5. Romanos 8:5. Alguien que está muerto espiritualmente solo va a pensar en las cosas de la carne. Esa es una evidencia. Romanos 8:5. ¿Ya lo tiene? Porque los que son de la carne, los que no han nacido de nuevo, solamente tienen el nacimiento carnal, el de la carne. ¿En qué piensan? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿Cuántos de aquí se examinan realmente qué hacen todo el día? Yo les he enseñado por años. ¿Quieres saber lo que hay en tu corazón? Un día grábate todo lo que hablas. Dile a alguien, oye, grábame a ver qué hablo, qué pienso, porque a lo mejor tú no te das cuenta, que te ayude alguien y dile, oye, ¿de qué hablas? Yo, hermano, yo convivo con gente que jamás me habla de la palabra de Dios. Siempre está recordando las cosas de este mundo y hablándome de las cosas de este mundo. Alguien que es hijo de Dios, hermano, tiene como prioridad hablar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Dónde ocupa el mayor tiempo de su vida? En las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Mira, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Quieres saber por qué tu matrimonio está mal? Ahí está la clave. ¿Por qué tus hijos están mal? Ahí está la clave. A ver, ¿por qué? ¿Qué trae el ocuparse en la carne? A ver, si tu vida es de ver telenovelas, fútbol, películas todos los días, hablar de lo terrenal, ¿cuál es el resultado de toda tu familia, tu vida? ¿Qué hay? ¿Tendrás paz? ¿Tendrás gozo? ¿Tendrás dominio propio? ¿Tendrás paciencia? ¿Tendrás humildad? ¿Qué causa todo eso, el ocuparse nada más de la carne? Muerte. Conmigo vienen siempre, y hermano, ¿y por qué me siento así? ¿Qué haces? ¿Veo 3 novelas? No, pues di que te va bien. Hermano, en verdad, hermano, mira, la mayoría, ponlo en la televisión. Yo luego hago la prueba, si a mi familia no le digo nada, se pueden quedar viendo la tele. No se dan cuenta que hay un poder que los tiene, ¿cómo los tiene? Hechizados. A veces ven una película que ya la vieron 14 veces y la quieren volver a ver. Le digo, pues si ya la vimos esa, pues no importa, pero la queremos ver otra vez. O sea, no se dan cuenta, hermano. Mira, yo siempre les digo, vamos a ver tele y después vete a orar, vete a leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Dios? Que ocupemos, que aprovechemos el tiempo, porque es que es corto, hermano. Es corto. Mujeres, si tienes que trapear, lavar, cocinar, pon una predicación y escucha la palabra de Dios, porque si te ocupas de la carne, ¿qué hay? Muerte. No vas a tener paz ni gozo, nada va a haber en tu vida. Mira, luego dice, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? A ver, si la persona que está a tu lado siempre anda amargada, triste, quejándose, temerosa, ¿por qué crees que? ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué crees? Sanan la carne, hermano. Viene a la iglesia y puro chisme, y hablando de aquel, y fijándose en lo que hacen los demás. Pura carne. ¿Cómo crees? ¿Crees que en su vida hay paz? No hay paz, no hay gozo. Puede que esté muerto como espiritualmente. Fíjate, alguien que no ha nacido de Dios, que no tiene al Espíritu Santo,
no se sujetan a la ley de Dios. A ver, ¿por qué hay gente que no puede dejar de practicar el pecado? Está muerto espiritualmente. No se puede sujetar a la ley de Dios. Ahí dice. No se sujeta ni puede, ¿verdad que no puede? Si tú ya naciste de nuevo y tienes vida espiritual, ¿sí puedes o no puedes? ¿Y por qué hay gente que dice, no puedo dejar esto? El que ha nacido de nuevo tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. No hay excusa de que no puedo. ¿Cuántos dicen amén? Los que viven en la carne pueden agradar a Dios, ¿verdad que no? Y si yo no agrado a Dios, estoy muerto espiritualmente. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Fíjate, un hijo de Dios no vive en la carne, no piensa en la carne, sino según el Espíritu. Pero ponga atención, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya viste por qué la gente no puede dejar de pecar? ¿Por qué la gente no puede dejar de hablar de las cosas terrenales? Porque no tiene a quién, al Espíritu. Espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes son esclavos del pecado. ¿Lo podían entender? No, porque eso es espiritual. Hay gente que todavía se atreve a decir que no ha pecado o que no es pecadora. ¿Cómo está espiritualmente? Ciega y muerta. O sea, espiritualmente está muerto o no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos de aquí saben de dónde nos ha sacado Cristo? ¿Cuántos pueden dar un testimonio un día y decir, yo era borracho, adúltero, fornicario, ratero, mentiroso, era? Y ahorita hay testigos que pueden verme que yo ya soy una nueva criatura. Pero la mayoría, hermano, la mayoría me dicen, los que van ahí, hermano, yo lo conozco, sigue ofendiendo a su esposa, sigue diciendo groserías, se sigue peleando, sigue robando. Están muertos espiritualmente. No han nacido de nuevo. Vaya usted a Apocalipsis 3:1. A mí me da tristeza porque luego dicen, y va con usted, hermano. Pero yo, delante de Dios, soy sin culpa de ustedes, porque como el apóstol Pablo les he predicado todo el evangelio. ¿Cierto o falso? El apóstol Pablo así dijo, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Si usted se pierde, es porque usted así lo decidió. Porque escuchó que se tenía que arrepentir y poner toda su fe en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Sí es esta? Yo conozco tus obras, aquí está, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿tú tienes nombre de que vives o tienes la vida de Dios? ¿Qué será tener nombre de que vivimos nada más? ¿Cuántos se llaman cristianos? ¿Cuántos han dicho yo soy cristiano? ¿No lo has dicho? ¿No te han preguntado y tú has dicho yo soy cristiano? ¿Y realmente vivimos como cristianos? Porque si no, nomás tienes ¿qué? Nada más el nombre. La mayoría sabe, hermano, la mayoría de los religiosos sabe que un cristiano obedece a Dios. Por eso cuando no obedece, luego te dicen, ¿y eso que dices que eres cristiano? Si dices que eres católico, no hay problema. Saben que todos los católicos son borrachos, adúlteros y mentirosos. Eso ya es normal. ¿Cuántos saben eso? ¿Tú has visto que a un católico le reclamen? ¿Y eso que eres católico? ¿Lo has visto? Pero nomás diles que eres cristiano y dicen, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que eres cristiano? Y no sé qué. ¿Por qué? Porque un cristiano, saben, hasta el mundo sabe que ese sí tiene que obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la pregunta es, hermano, si tú tienes nombre nada más o realmente vives como cristiano. Porque mira, el pueblo de Israel decía ser pueblo de Dios y nada más vivían de apariencia. Y aquí hemos enseñado, si tú eres aquí una persona y en tu casa eres otro, estás
muerto. ¿Cómo estás? Hermano, no importa dónde estés, compórtate siempre igual así como eres, para que por lo menos se den cuenta si eres un verdadero cristiano o no eres un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Porque es peor ser hipócrita. ¿De qué te sirve aparentar? Vean cómo vivían los judíos, los fariseos, Mateo 23, 27. Esto ya lo hemos enseñado, hermano. Mateo 23, 27. A nosotros, mira hermano, los pastores, viene la gente y dice, si usted supiera cómo mi esposo, si usted supiera, le digo, pues yo no lo sé, pero el que lo va a juzgar sí lo sabe. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Yo? A veces me reclaman a mí como para que yo lo regañe a su esposo y lo siente ahí y lo regañe como un niño. ¿Qué no entiendes o qué? Mira, aquí estás escuchando la palabra. Solo los que hacen la voluntad del Padre son los que se van a salvar. ¿Cuántos en amén? Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo lo llama el Señor? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo están espiritualmente? Muertos, muertos, que por fuera la verdad se muestran. ¿De qué se cuida un hipócrita? De la apariencia. Aquí no dice ninguna grosería, le dice mi amor a su esposa, bien educado, bien sonriente. Yo no sé qué les pasa llegando a su casa, como que entran a la casa de terror, no sé. Se transforman, empiezan a gritar, empiezan a pelearse, a reclamarse, a ofenderse. Yo digo, hipócritas. ¿Quién lo dice? Hermano, es bien vergonzoso que viniera tu patrón y nos dijera, uy, ese que trabaja con nosotros nos roba. Eso sería una vergüenza, ¿o no sería una vergüenza? Pues a mí me vienen a decir, hermano, no, mira, ese la otra vez estaba tomando ahí la cerveza con sus cuates, iba contigo. No, pues yo no lo conozco, ese va, pero no lo conocemos ahí. ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? A ver, ¿tienes que cuidar tu apariencia? ¿Qué dice Dios que te examines? A ver, que cuides ¿qué? Tu corazón. Tú pregúntate a ti mismo, a ver, ¿cómo soy? ¿Qué pienso? ¿Por qué maquino esto? ¿Por qué odio a esto? Más por dentro están, ¿cómo está por dentro alguien que nada más vive de apariencia? O sea, espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. ¿Qué tratan de aparentar ante los hombres? Que son justos, que no rompen ni una taza, que son las personas más buenas del mundo, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Tito 1:16, profesan conocer a Dios y con sus hechos. A ver, ¿cuántos realmente? Yo he dicho esto por mucho tiempo. ¿Ya hay gente que puede dar testimonio de ti? Si la gente, mira, te lo vuelvo a repetir, si la gente que vive contigo, que te conoce, te dice, tú no has cambiado, preocúpate. A ver otra vez, si los que te conocen te dicen que tú sigues siendo el mismo, preocúpate. Porque no creo que te estén mintiendo, ¿sí? A ver, ¿quién te conoce quién te conoce más? Tu familia, hermano, tu esposa, donde trabajas. Si ellos te dicen, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo, preocúpate. Puede ser que estés muerto espiritualmente, porque tus hechos están negando que tú eres creyente. ¿Qué está negando tu fe? Tus hechos. En Judas 12:13, alguien que está muerto espiritualmente no tiene fruto. No hay fruto en su vida. No tiene amor, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene fe, no tiene dominio propio, no tiene mansedumbre. Judas 12:13. Sí, Judas, uno antes de Apocalipsis. O sea, son versículos, porque no tiene capítulos. O sea, el versículo 12 y 13. ¿Sí?
¿Si estamos bien o no? Bueno. Estas son manchas en vuestros ágapes. Fíjense, alguien que está muerto espiritualmente, que comiendo impúdicamente con vosotros, fíjate, puede estar con nosotros aquí en la iglesia, pero son gente que se apacienta a sí misma, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. A ver, ¿cuál es la evidencia de alguien que está muerto espiritualmente? No tiene fruto. ¿Qué no tiene? Fruto. ¿Qué se tiene que ver en tu vida si tú ya estás vivo espiritualmente? Fruto. ¿Cuál fruto? A ver, ¿cuál es el primer fruto? Amor. Y si realmente tienes el fruto del amor, tú ya no buscas lo tuyo. Tú eres capaz de soportar todo el daño que te puedan causar. A ver, ¿qué eres capaz de qué? De soportar todo el daño que te puedan causar, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. El amor no es jactancioso, jamás te vas a sentir más que nadie, jamás vas a mirar a los demás como superior a ellos, al contrario, vas a ser la persona más humilde delante de todos. Tú ya tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia, eres manso, tú ya jamás vas a buscar pelear, vas a buscar ya no pelear. ¿Cuántos dicen amén? A ver, si tu esposo quiere pelear y tú eres un verdadero creyente, ¿qué haces? Tú ya no peleas, lo dejas que grite como loco y le dices, te bendigo en el nombre de Jesús. Se acaba el problema. ¿Cuántos dicen amén? Así, el verdadero cristiano sabe cómo frenar la pelea. No le echa más leña al fuego. Él tiene una palabra blanda para quitar la ira. El que no, el que es carnal, ese está queriendo pelear y ya nomás le dicen tantito y te retacho y tú eres más. Y fíjate, el cristiano es manso y humilde como el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hay en su vida? Hay fruto. Cristo dijo, el que no da fruto será echado fuera de mí. Porque hay gente que parece que tiene a Cristo, pero no lo tiene. Mira, en Juan 15, vamos a verlo. Juan 15:1. Juan 15:1. Dice Cristo, yo soy la vid verdadera. Aquí Cristo se está comparando a una vid. Mi Padre, ¿quién es? El labrador. Todo pámpano. ¿A quién se refiere cuando dice todo pámpano? Mire, se refiere a todo aquel que dice ser creyente, porque ahorita vamos a ver que unos no lo son. Que en mí no lleva fruto. Mira, si el que está a tu lado dice ser creyente y no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. O sea, nunca fue de Cristo. Como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero creyente? Todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Si ahorita ya tienes un crecimiento en algunas áreas de tu vida, de aquí a un año, ¿qué tienes que tener? Más crecimiento, más dominio propio, más gozo, más paz, más amor. ¿Cuántos dicen amén? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjate, alguien que ha nacido de nuevo, que está vivo espiritualmente, ¿en quién permanece? ¿En su religión? ¿En quién permanece? En Cristo. Dile que está a tu lado, nosotros no venimos a una religión, venimos a Cristo. Y Él nos da esta figura, mira, fíjate un arbolito, la rama mientras esté pegada a ese arbolito, ¿cómo está? Está vivo y puede dar flores, fruto, ¿cuántos dicen amén? Pero si lo arrancas y lo separas del arbolito, ¿qué le pasa a la vara? Se seca. Toda la gente que depende de una religión está seca, está muerta espiritualmente, no conoce a Dios ni puede obedecerlo. Un verdadero creyente sabe que no vino a una religión, sino vino a Cristo, y Él es la raíz que me sustenta, que me da la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí dice, permaneced en mí. ¿En quién tengo que permanecer? En Cristo. Y dice Cristo, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, a ver, ¿alguien que está separado de Cristo puede dar fruto? No, es imposible. Arranca una rama de un árbol y vas a ver cómo no puede dar nada. Si no permanece en la vid, dice Cristo, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, no vas a poder dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, fíjate, la evidencia de alguien que está vivo espiritualmente es que permanece en Cristo y Cristo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, si no tienes a Cristo en tu vida, si no lo tienes como tu Señor, nada puedes hacer. Dice que el árbol malo queda. A ver, para esa gente que dice es que sigo practicando el pecado, ¿qué es esa persona todavía? Es un árbol malo. ¿Cuándo crees que pueda dar buen fruto? Mira, un árbol malo es alguien que está muerto espiritualmente. ¿Cuándo va a dar un buen fruto? Nunca. Cuando reciba la vida de Dios, se convierte en un árbol bueno. ¿Cuál va a ser su fruto? Bueno. Aquí no es, hermano, de que tú te esfuerces y le eches ganas y ya le voy a echar ganas para dejar este pecado. No, aquí ocúpate, como dijo Cristo, de nacer de nuevo. Naces de nuevo, cambian tu corazón perverso, tu mente reprobada, te dan al Espíritu Santo, un espíritu nuevo y puedes empezar a sujetarte a Dios. Y para un cristiano sus mandamientos no son una carga, no son algo que dice, ay, no puedo dejar de adulterar. Es mentira. Si eres hijo de Dios, puedes dejar de adulterar. Puedes dejar de fornicar, puedes dejar de ser violento, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. No hay excusas. ¿Cuántos dicen amén? Juan 7:37. Aquí vamos a ver lo que es la vida espiritual ya, hermano. Si esto ya te pasó, tú ya no estás muerto espiritualmente, ya estás vivo y vas a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, a ver, dile al que está a tu lado, ¿en quién hay que creer? Cristo dijo, el que cree en mí, como se te dé la gana, se puede creer en el Cristo. ¿Cómo le llaman a ese Cristo moreno? Al Cristo del veneno, al Cristo de Chalma. ¿En cuál Cristo? Como dice la Escritura. El que cree en Cristo, como dice ¿qué? O el Cristo que te enseñan tus padres, tu religión, ese que está ahí muñeco clavado en ese. El que cree en mí, como dice ¿qué? La Escritura. ¿Qué pasa a alguien que cree en ese verdadero Cristo? De su interior, ¿qué hay ya? Ríos de agua viva. ¿Señal de qué? De que tiene al Espíritu Santo. Vean lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dile que está a tu lado. Si aún no tienes al Espíritu Santo, el que cree en Jesucristo recibe al Espíritu Santo. ¿Sí dice así o no dice así? A ver, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué querían hacer los Gálatas para recibirlo? Obras. ¿Cómo quiere salvarse la religión católica, los testigos, los mormones? ¿Cómo se quieren salvar? Obras. ¿Así se recibe el Espíritu Santo? No. Se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Una verdadera fe, con entendimiento. Otra vez vamos a leer el 39. Esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir. ¿Quién lo recibe? Los que creyesen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Entonces, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en ese momento? Efesios 2:1. Efesios 2:1. Tú tienes que saber que en el momento que realmente creíste, te dieron vida. A ver, ¿cuántos tienen la seguridad de que estaban muertos, pero que ahora estamos vivos? La seguridad, la plena convicción.
Yo antes, tienes que ser como el ciego, yo antes no veía, creía en la religión, creía en lo que mis padres me enseñaron, ahora creo en la palabra de Dios. Hay testimonio, ¿cuántos dicen amén? Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. A ver, ¿qué vida nos dio? Diga, la vida espiritual. ¿Qué vida nos dio? Cuando estábamos muertos. ¿Aquí en qué estábamos muertos? ¿Físicamente? ¿Cómo estábamos? ¿Por qué estábamos muertos espiritualmente? Ahí está bien claro. ¿Cómo estábamos antes cuando no teníamos a Cristo? Éramos borrachos. ¿Cuántos pueden decir amén? Adúlteros, fornicarios, mentirosos, pero éramos. Ya fuimos lavados, santificados y justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ese testimonio en su vida? No vengas aquí y digas, ay, el Señor me sanó. Te pudo haber sanado y espiritualmente puedes seguir muerto. ¿De qué te sirve la sanidad física? Ahorita el evangelio que se predica todo es terrenal. Tu sanidad física, tu problema matrimonial, tu economía. ¿Y qué anda buscando la gente nada más? Nada más lo terrenal. Lo único que le preocupa es su salud, su matrimonio y su dinero. Es lo único que le preocupa. Por eso inventaron el pare de sufrir, para que vayan ahí y consigan su milagrito. Cristo murió para darte vida. A ver, ¿para qué murió Cristo? Porque como estábamos muertos espiritualmente, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, íbamos al infierno y Cristo vino y murió para darnos vida eterna. ¿Qué más tiene valor, la vida eterna o lo de aquí? La vida eterna. Vamos a la vida eterna. Ahora, fíjate qué pasó, qué más pasó en nosotros cuando creímos. Fíjate, en el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, alguien que vive en pecado, ¿cómo está espiritualmente? Muerto. Pero cuando crece en Cristo, dice, nos dio vida juntamente. ¿Con quién nos dio vida? Con Cristo. Por gracia somos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No hicimos nada. Él nos regaló la salvación por su misericordia. ¿Cuántos en amén? 6. Juntamente con Él nos resucitó. A ver, ¿cuántos tienen la experiencia de que ya resucitaron con Cristo? Mira, hermano, te apuesto que si aquí se muere alguien físicamente y oramos y resucita, todos gritarían, ¡ay! ¡Qué milagro tan grande! El milagro más grande es que nosotros ya resucitamos. Porque un muerto, mira, un muerto físicamente tú lo puedes resucitar, orar y que resucita, ¿verdad? Y al rato, ¿qué le pasa? Se vuelve a morir, pero nosotros ya no vamos a morir. Tenemos vida eterna. Va a morir mi cuerpo, pero yo ya tengo vida eterna. Dios es Dios de vivos, no de muertos. A ver, ¿cuántos ven ese milagro? Porque ahorita muchos, ay, yo resucité a 10 muertos, literales. Aquí tenemos como unos 30 por lo menos ya resucitados espiritualmente. ¿Y quién dice amén? O no dice, a ver, dile a tu lado, ¿tú dices amén o tú eres de los que? Usted se ríe, hermano, es que yo los conozco. ¿Usted cree que alguien que todavía anda fornicando es hijo de Dios? ¿Usted cree que alguien que todavía su pensamiento está en este mundo, atesorando riquezas, usted cree que ha nacido de nuevo? Pero gracias a Dios que siguen viniendo, seguimos orando, seguimos predicando, y Dios en su misericordia va a hacer que nazcan. Mira, hermano, hay gente que ni siquiera se quiere involucrar en las cosas de la iglesia. ¿Por qué crees? A ver, no ha nacido de nuevo. Mira, el que realmente ha creído, lo primero que dice es, ¿dónde hay agua para que me bauticen? Hay gente que viene aquí y no se ha bautizado. ¿Usted cree que ha creído? A ver, ¿qué es lo primero que pide alguien que ha creído? ¿Dónde hay agua? Yo he creído y aquí dice que el que crea y se bautice será salvo. Bautícenme. Lo segundo, me tengo que congregar. Soy parte del cuerpo de Cristo. Él es mi Señor, mi cabeza. Tengo que servir. Soy miembro de su cuerpo. Tengo que funcionar dentro de la iglesia. No es si quieres, no es si te gusta. La gente piensa que puede venir aquí, a otro lado y pasarse toda su vida así. No ha nacido de nuevo. Tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo y servir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es alguien que ha entendido.
se consagra, medita en la palabra, ora, vive para Dios, ya no vive para sí. Amén. Bueno, miren, 2 Corintios 5:15. Ya se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar el tema. 2 Corintios 5:15, para que le dé más hambre y coma con ganas. Porque hasta eso, a mí me asombra, hermano, que nosotros tenemos un buen horario de culto a las 11. Es para que usted ya viniera, mire, bañadito, desayunado, ya oró, ya tuvo comunión con Dios, llega como 5 minutos antes del culto y está aquí oyendo la palabra. Llegan tarde, sin desayunar. Yo digo, imagínense si nuestro culto empezara a las 8, no vienen. Es increíble, hermano. Bueno, a mí sí me asombra. Yo digo, mira, nosotros íbamos a la iglesia, nos querían a las 6 de la mañana. Nos teníamos que parar temprano, bañarnos, desayunar, porque teníamos que llegar desayunados, porque de ahí hasta como a las 3 podíamos comer. Es una vergüenza que vienen sin desayunar, sin haber orado, llegan tarde. Dicen, ¿para qué llegamos a la adoración? Es bien aburrido. No has nacido de nuevo. El Hijo de Dios quiere adorar a su Dios. Se alegra con los que le dicen, vamos a la casa de Dios. Amén, vamos, tengo una necesidad y un deseo de adorar a mi Dios. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, fíjate por qué hay gente que sigue muerta. Mira, fíjate, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. ¿Quién murió? Para que los que viven, ¿cuántos viven? Ya no vivan para sí. A ver, si Cristo ya murió por ti y ya no estás muerto espiritualmente, ¿cuál es la evidencia? ¿Para quién vives? ¿Quién es el Señor de tu vida? El Señor de tu tiempo, el Señor de tu dinero. Y entonces, ¿por qué no lo obedeces? Y Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? El que me llama Señor, Señor es porque hace mi voluntad. Y yo ya dejé establecido que te tienes que congregar, que tienes que servir, que tienes que amar a los demás. Ya dejé establecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no vivimos para nosotros, ¿verdad que ya no? ¿Para quién es todo nuestro tiempo, esfuerzo, dinero? Para el Señor. Dice, ya no lo busque. Dice en 1 Juan 2:15 que si alguien ama al mundo, ¿está muerto o vivo espiritualmente? Está muerto. El amor del Padre no está en él. Si alguien de aquí ama el dinero, no puedes servir a dos señores. O sirves al dinero o a Cristo. Y si amas el mundo, no tienes el amor del Padre. 1 Juan 3:14. Ese sí quiero que lo busque. Porque de aquí cojean muchos, siguen aborreciéndose, siguen peleándose. Y fíjate, puede ser que estés muerto espiritualmente. ¿Quieres tener la seguridad de que estás vivo espiritualmente? Aquí está. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. A ver, ¿de dónde pasamos? Está hablando espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente y ahora tenemos vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la evidencia? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿dónde? A ver, si aquí siguen matrimonios odiándose, peleándose, ofendiéndose, dígame usted, ¿están muertos o están vivos? A ver, ¿están muertos o vivos? Y si predica el evangelio, está muerto. Y si sirve en la iglesia, está muerto. Y si tiene algunas buenas obras, está muerto. Esa es la evidencia. ¿Cuántos dicen amén? Otra evidencia, Colosenses 3:1. Ya 2 citas y nos vamos. Colosenses 3. A ver, dijimos que resucitamos espiritualmente, ¿verdad? Si pues haber resucitado con Cristo, si ya resucitaste, ¿cuál es la evidencia? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en tus negocios, en tu familia, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. A ver otra vez. Si ya resucité espiritualmente, ¿dónde está mi mirada? En las cosas de Dios. ¿A quién le sirvo ya? A Dios. ¿Dónde está toda mi ocupación, mi mente, todo? En Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando venga Cristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Cómo? En gloria. Cerramos con esta cita, 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. Yo espero que te esté quedando claro el tema, que entiendas lo que es la muerte física, la muerte espiritual. Primero Dios veremos la muerte eterna, que es la segunda muerte. Miren, vean a alguien que ya está vivo espiritualmente, véanlo. No mirando nosotros las cosas que se ven. A ver, alguien que está vivo espiritualmente no pone su mirada en las cosas que se ven, porque las que se ven, ¿cómo son? Son temporales. Alguien que ya está vivo espiritualmente dice, nosotros ponemos la mirada en las cosas que no se ven. ¿Dónde? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿cómo son? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que todo lo que ven nuestros ojos naturales está muriendo? Pero lo que no se ve, ¿qué es? Eterno. Vienen cosas eternas, cielo nuevo, tierra nueva, viene el reino eterno, viene nuestro cuerpo glorificado que va a vivir por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está nuestra mirada? En las cosas de Dios. Vamos a orar. Si no tienes al Espíritu Santo, dice que el que se lo pide, Dios se lo da. Pero tu fe tiene que estar en el Señor Jesucristo. Dile al Señor, si tú crees que no tienes al Espíritu Santo, dile, Señor, dame a tu Espíritu Santo, Padre. Aquí dice que el que te pide, recibe, Señor. Padre, hemos predicado tu palabra, mi Señor. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo, que es el encargado de convencer de pecado, justicia y juicio, toque la vida de todos los que están aquí, mi Señor. Sabemos que hay gente aquí que no ha nacido de nuevo, Padre, sus hechos niegan su fe, aún sigue practicando el pecado, aún sigue atesorando tesoros que se van a podrir, aún ocupa su tiempo en las cosas de la carne, sus pensamientos en las cosas de la carne. No te busca, Señor, y tu palabra dice buscadme.